Cuando la última maleta de doña Esperanza golpeó el lodo húmedo de la calle, el sonido sordo pareció marcar el fin de su dignidad ante los ojos de todo el pueblo que observaba en un silencio cómplice y aterrado. Su cuñado, don Ricardo, permanecía de pie en el porche de la casa que alguna vez fue el hogar de Esperanza, y su difunto esposo, luciendo una guayabera de seda blanca que contrastaba cruelmente con la negrura de la tormenta que se avecinaba en el horizonte. Aquel hombre, cuya sangre era la misma que la del hombre que Esperanza tanto había amado, no mostró ni un ápice de remordimiento, mientras ordenaba a sus hombres que cerraran las pesadas puertas de madera labrada. Esperanza, con sus 3 hijos aferrados a su falda desgastada, sintió cómo el frío de la traición calaba mucho más profundo que el viento helado de la sierra que comenzaba a soplar con fuerza. Nadie en aquel pueblo polvoriento se atrevía a decir una palabra, pues el poder de don Ricardo era una sombra alargada que compraba voluntades y silenciaba conciencias, dejando a una viuda y a sus huérfanos a la absoluta merced del destino. Antes de continuar con esta historia que te va a dejar sin palabras, cuéntanos aquí abajo en los comentarios desde qué ciudad o país nos escuchas. Es un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Dale clic al botón de like, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias de la vida real y activa la campanita de notificaciones. Ahora sí, vamos directo a la historia. La vida de Esperanza se había transformado en un calvario de necesidades desde que su esposo, un minero de pocas palabras pero manos firmes, desapareciera en un derrumbe extraño hacía apenas 6 meses. Sus manos, que ahora temblaban de rabia contenida y miedo paralizante, estaban marcadas por las grietas profundas del jabón de barra y el agua helada de los lavaderos públicos, donde intentaba ganar unas cuantas monedas. Cada mañana, el hambre era un invitado persistente que se sentaba a su mesa vacía, mientras ella veía a sus hijos debilitarse, con los ojos hundidos y la piel pálida por la falta de un sustento digno. El trabajo de lavandera apenas alcanzaba para comprar un poco de maíz y frijoles, y a menudo ella misma se privaba de comer para que los pequeños pudieran tener aunque fuera una tortilla caliente en el estómago. El peso de la responsabilidad maternal era una carga que llevaba sobre sus hombros encorvados, sintiendo cómo cada día que pasaba la Esperanza se le escurría entre los dedos como el agua sucia de su oficio. El hambre no era solo una sensación física, sino una humillación constante que le recordaba su nueva posición en la base de la pirámide social de aquel valle de sombras y desesperanza. Sus hijos, pequeños ángeles que aún no comprendían la maldad del mundo, le preguntaban con voces débiles cuándo volverían a dormir en sus camas calientes, sin saber que su propio tío los había arrojado a la calle como si fueran basura estorbosa. Esperanza caminaba por las calles empedradas sintiendo las miradas de lástima de unos y el desprecio de otros, aquellos que creían que la pobreza era una enfermedad contagiosa que debía evitarse a toda costa. La ropa de los niños, aunque limpia gracias al esfuerzo sobrehumano de su madre, mostraba los remiendos sobre remiendos, una cartografía de la miseria que intentaban ocultar con una dignidad que ya no tenía dónde refugiarse. El sol de la tarde quemaba su piel curtida, pero el verdadero incendio ocurría dentro de su corazón, donde la fe empezaba a tambalearse bajo el peso de una injusticia que parecía no tener fin. Las noches eran lo peor, pues el frío de la sierra no perdonaba la falta de un techo sólido, y las mantas raídas apenas servían para contener los escalofríos de los más pequeños de la familia. Esperanza pasaba las horas en vela, escuchando la respiración agitada de sus hijos y las tripas que rugían por la falta de alimento, preguntándose qué pecado había cometido para merecer tal castigo divino. Su cuerpo le dolía, una queja constante de sus huesos y músculos agotados por jornadas de lavado que empezaban antes del alba y terminaban mucho después de que el sol se ocultara. El aroma a humedad de la tierra bajo sus pies y el olor a humo de leña ajena eran recordatorios constantes de su carencia absoluta, de una soledad que se sentía como un desierto infinito. Cada lágrima que rodaba por sus mejillas era amarga, cargada con el sabor del polvo y el dolor de una mujer que se veía obligada a mendigar un rincón
donde proteger a su prole del mundo cruel. Don Ricardo, mientras tanto, se regocijaba en su triunfo, conduciendo su camioneta negra blindada por el pueblo, levantando nubes de tierra que ensuciaban la ropa recién lavada de Esperanza, con un desdén calculado y maligno. El hombre lucía anillos de oro que brillaban bajo el sol, joyas que Esperanza sabía que habían sido compradas con el sudor y el sacrificio de su difunto esposo en las profundidades de la mina. El contraste era insoportable. El villano disfrutando de manjares y lujos, mientras la viuda contaba los centavos para comprar una vela y rezarle a la Virgencita en la oscuridad de un rincón prestado. Ricardo no solo quería la propiedad, quería borrar cualquier rastro de su hermano, destruyendo la dignidad de la mujer que se atrevía a cuestionar su supuesta autoridad absoluta sobre la herencia familiar. Para él, Esperanza no era más que un obstáculo molesto, una mancha de pobreza en su impecable ascenso hacia el poder total en la región minera de la sierra. Fue en medio de este abismo de desesperación cuando apareció la figura encorvada de don Tacho, el viejo carpintero del pueblo, cuyos ojos, aunque nublados por las cataratas, parecían ver mucho más allá de lo que la vista normal permite. Don Tacho había sido el confidente silencioso del esposo de Esperanza, compartiendo con él largas tardes de tabaco y secretos en el taller lleno de aserrín y olor a madera fresca. El anciano se acercó a la mujer con pasos lentos y pesados, apoyándose en un bastón de madera de roble que él mismo había tallado hacía décadas. Su voz, un susurro rasposo que recordaba al roce de la lija sobre la madera bruta, le dijo a Esperanza que no perdiera la fe, que el cielo tiene sus propias formas de hacer justicia, aunque los hombres sean ciegos a ella. La presencia de Tacho traía consigo un aroma a resina y a pasado, una conexión mística con el hombre que Esperanza había perdido y que ahora parecía enviarle un mensaje desde el más allá. Don Tacho le reveló que su esposo, antes de aquel último y fatal descenso a la mina, había dejado algo encargado en el taller, algo que no era oro ni plata, sino madera vieja y aparentemente inservible. Eran unas tarimas oscuras, pesadas y llenas de cicatrices, que el viejo carpintero había guardado con un celo religioso bajo un montón de lonas polvorientas en el fondo de su establecimiento. Le explicó a Esperanza que aquel era el único legado que su marido le había dejado, una herencia de madera que el pueblo entero consideraba basura, pero que para Tacho tenía un significado que aún no podía revelar. El anciano la miró con una mezcla de tristeza y esperanza, entregándole la responsabilidad de aquellas tablas carcomidas como si fueran el tesoro más grande del mundo. Esperanza, confundida y con el corazón latiendo con una mezcla de gratitud y escepticismo, aceptó el regalo sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La entrega de las tarimas fue un proceso lento y doloroso, pues Esperanza tuvo que arrastrarlas una a una hasta el baldío que un vecino caritativo le había permitido ocupar temporalmente a las afueras del pueblo. Cada paso que daba con las maderas a cuestas era un esfuerzo titánico que le desgarraba la piel de las manos y le hacía arder los pulmones con un aire cargado de polvo y desesperación. Sus hijos intentaban ayudarla con sus fuerzas diminutas, empujando las tablas con una seriedad que rompía el alma de cualquier espectador que tuviera un mínimo de humanidad en el pecho. Las tarimas estaban sucias, cubiertas de una costra de grasa minera y tierra endurecida que las hacía parecer trozos de naufragio rescatados de un mar de olvido y miseria. A pesar del cansancio extremo, Esperanza sentía una extraña conexión con esa madera, como si al tocarla pudiera sentir el calor de las manos de su esposo que alguna vez las transportaron. Cuando el pueblo se enteró de la herencia de madera podrida que Esperanza había recibido, las risas y las burlas no se hicieron esperar en la plaza principal y en los puestos del mercado. La gente comentaba con crueldad que la viuda finalmente se había vuelto loca de tanto sufrir, construyendo un castillo de basura para sus hijos, mientras el rico don Ricardo planeaba su centro comercial. Los rumores corrían como el agua en los canales de riego, alimentando el escarnio público hacia una mujer que solo buscaba un techo donde resguardar a sus pequeños del frío nocturno. Las burlas llegaban a oídos de Esperanza como latigazos, pero ella mantenía la cabeza en alto,
ignorando las ofensas con una dignidad que solo los que han perdido todo pueden poseer. Para ella, esas tarimas no eran desperdicio, eran la última voluntad de un hombre bueno, y por ello merecían su respeto y su esfuerzo más absoluto. Incluso don Ricardo se tomó el tiempo de pasar con su camioneta por el baldío, bajando la ventanilla eléctrica solo para soltar una carcajada llena de veneno y desprecio hacia el refugio que empezaba a tomar forma. Le gritó desde la comodidad de sus asientos de cuero que esa casa de cajas se caería con el primer viento fuerte de la temporada y que pronto tendría que venir a rogarle por un lugar en sus establos. Sus palabras eran como sal en una herida abierta, buscando quebrar la voluntad de la mujer que se negaba a doblegarse ante su poder económico y social en el pueblo. Esperanza no le respondió, simplemente apretó el martillo oxidado que don Tacho le había prestado y continuó clavando con una fuerza que nacía de lo más profundo de su amor maternal. El villano se marchó dejando una estela de humo negro, seguro de que el hambre y la fragilidad de la madera terminarían por darle la victoria final sobre la viuda. A pesar de las dudas y del agotamiento que amenazaba con hacerla colapsar en medio del terreno baldío, Esperanza comenzó a ensamblar las paredes de su nuevo refugio con una determinación feroz. Sus hijos dormían sobre un montón de paja seca mientras ella trabajaba bajo la luz de la luna, uniendo las tarimas con clavos chuecos y cuerdas de enequén que apenas lograban mantener la estructura en pie. El sonido del martillo, golpeando la madera, resonaba en la quietud de la noche, como un latido constante, el pulso de una madre que se negaba a ver a sus hijos dormir a la intemperie. El refugio era pequeño, tosco y lleno de rendijas por donde el viento silbaba con un tono de advertencia, pero para Esperanza era su fortaleza, su pequeña victoria contra la injusticia del mundo. Cada tabla que colocaba era una oración silenciosa, un acto de fe en que el mañana traería algo más que solo más dolor y más carencia. Al terminar de armar las 4 paredes y el techo improvisado, Esperanza se sentó en el suelo de tierra, con la espalda apoyada contra la madera áspera y los ojos fijos en la estatuilla de la Virgencita que había colocado en un rincón. Sus manos sangraban, sus rodillas estaban llenas de moretones y su espíritu estaba al límite de sus fuerzas, pero por primera vez en meses sintió una chispa de paz interna. El refugio de tarimas estaba listo, una construcción humilde que desafiaba la arrogancia de don Ricardo y la indiferencia del pueblo que les había dado la espalda en su hora más oscura. Cerró los ojos por un momento, dejándose envolver por el aroma profundo de la madera vieja, un olor que de repente le recordó a la mina, a la tierra profunda y a los secretos que su esposo solía guardar. No sabía que, esa misma noche, mientras el pueblo dormía, empezaría a notar algo extraño en la textura de aquellas tablas, un misterio que la obligaría a examinarlas con una atención que cambiaría su destino para siempre. La primera noche bajo el techo de tarimas fue un viaje a través de los sentidos, donde el silencio del baldío se llenaba con los crujidos naturales de la madera vieja asentándose sobre la tierra seca. Doña Esperanza no podía conciliar el sueño, a pesar de que su cuerpo le gritaba por un descanso que le había sido negado durante semanas de angustia y trabajo físico extenuante. El aire dentro del pequeño refugio era denso, impregnado de un aroma metálico y terroso que no lograba identificar, una mezcla de humedad antigua y un rastro químico que le recordaba a los túneles profundos donde su esposo pasaba sus jornadas. Se quedó mirando fijamente las paredes improvisadas, notando cómo la luz de la luna filtraba motas de plata a través de las rendijas, creando un juego de sombras que parecían cobrar vida propia en la penumbra. Sus dedos, entumecidos por el frío, comenzaron a acariciar la superficie rugosa de la tabla más cercana, sintiendo cada veta y cada golpe que el tiempo había grabado en la piel de aquel árbol convertido en refugio. El tacto de la madera era inusualmente frío, una sensación gélida que traspasaba la piel y parecía llegar directamente hasta los huesos de sus manos cansadas. Mientras sus hijos dormían un sueño profundo y pesado, Esperanza se levantó con sigilo, evitando que el suelo de tierra y paja hiciera ruido para no despertar a los pequeños que finalmente descansaban.
Se acercó a una de las tarimas centrales, la que don Tacho le había entregado con especial énfasis, y notó que al pasar la palma de su mano, la textura no era uniforme como la del pino corriente. Había protuberancias extrañas, pequeñas marcas talladas con una precisión que no parecía obra del azar ni del desgaste natural por el uso rudo de la minería. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal al darse cuenta de que esas marcas formaban patrones, una especie de lenguaje silencioso que solo alguien que conociera los secretos del subsuelo podría haber grabado con tanta paciencia y discreción. Con el corazón latiendo con una fuerza que amenazaba con romperle las costillas, Esperanza encendió el último cabo de vela que le quedaba, protegiendo la llama con su mano ahuecada para que el viento no la apagara. La luz vacilante de la mecha comenzó a revelar detalles que la oscuridad total había ocultado. Manchas de una resina oscura que brillaba con un tono purpúreo bajo el fuego y grabados minúsculos que representaban la ubicación de las vetas en la montaña. El olor a cera quemada se mezcló con el efluvio de la madera, creando una atmósfera mística que envolvía a la mujer en un abrazo de recuerdos y revelaciones inminentes. Sus ojos, enrojecidos por el llanto y el polvo, se abrieron de par en par al descubrir que las tarimas estaban numeradas en los bordes con un código que ella recordaba haber visto en los cuadernos de notas de su difunto esposo. No eran simples desechos de un vertedero, eran las piezas de un rompecabezas diseñado por un hombre que sabía que su final estaba cerca. Cada rincón del refugio comenzó a hablarle a través de los objetos que había rescatado de su antigua vida y que ahora descansaban contra las paredes de madera podrida. Encontró una vieja foto de su boda, con el marco roto y el vidrio astillado, donde su esposo sonreía, con esa seguridad tranquila de quien tiene un plan para proteger a los suyos incluso más allá de la muerte. Al colocar la foto sobre una pequeña repisa que ella misma había improvisado, el peso del portarretratos hizo que la tabla cediera ligeramente, emitiendo un sonido hueco que resonó en el habitáculo, como una campana de advertencia. Era un sonido diferente al del resto de las maderas, una vibración profunda que indicaba que detrás de esa superficie áspera no había solo aire, sino algo sólido y pesado que esperaba ser descubierto. Esperanza sintió que la respiración se le escapaba, mientras el sudor frío le perlaba la frente a pesar de la temperatura glacial de la madrugada serrana. La curiosidad, mezclada con una esperanza desesperada que nacía de sus entrañas, la impulsó a comenzar una limpieza profunda de las maderas, usando un viejo trapo húmedo para quitar la costra de grasa y lodo. A medida que frotaba con fuerza, la madera empezaba a revelar su verdadero color, un tono rojizo y profundo, que hablaba de una calidad superior oculta bajo capas de suciedad y desprecio. El agua del cubo se volvía negra y espesa, desprendiendo un olor a azufre y a minerales que le picaba en la nariz y le hacía lagrimear los ojos con intensidad. Esperanza trabajaba con una energía renovada, como si cada centímetro de madera limpia fuera un paso más cerca de recuperar la dignidad que su cuñado le había arrebatado con tanta crueldad. Sus uñas se llenaban de astillas y mugre, pero ella no sentía el dolor, enfocada únicamente en descubrir qué era lo que su marido había querido ocultar con tanto celo profesional. En medio de su labor, encontró una pequeña llave oxidada colgada de un clavo casi invisible en la parte superior de la estructura, una pieza de metal que no pertenecía a ninguna cerradura que ella conociera. La llave estaba fría, grabada con las iniciales de su esposo y envuelta en un trozo de tela que olía al tabaco fuerte que él solía fumar después de las jornadas en la mina. Al sostenerla entre sus dedos calejados, Esperanza sintió una descarga de adrenalina que le recorrió todo el cuerpo, una certeza absoluta de que esa llave era el vínculo final con el secreto de las tarimas. Miró a su alrededor, buscando el lugar donde esa llave pudiera encajar, sintiendo la presencia emocional del hombre que la había amado, una sensación de protección que la envolvía como un manto invisible. No estaba sola en aquel baldío. El espíritu de un minero honesto estaba allí, guiando sus manos hacia la verdad que el malvado Ricardo nunca podría haber imaginado. El momento de la revelación física llegó cuando Esperanza, siguiendo las marcas talladas,
descubrió que una de las tarimas de la base tenía un fondo falso, una doble capa de madera perfectamente ajustada que solo podía abrirse aplicando presión en un punto específico. Con manos temblorosas y el aliento contenido, introdujo la punta de un cuchillo viejo para hacer palanca, escuchando el gemido del metal contra la madera que se resistía a entregar su tesoro. El panel cedió finalmente con un crujido seco, revelando una cavidad oculta que estaba forrada con cuero para proteger el contenido de la humedad y los insectos del subsuelo. Dentro de aquel hueco, envueltos en cartas de amor manuscritas que Esperanza reconoció de inmediato, descansaban varios bultos pesados que brillaban con un fulgor metálico bajo la luz mortecina de la vela. El aire pareció detenerse en el refugio y el tiempo se congeló, mientras la viuda extendía su mano para tocar lo que el destino le había reservado. Lo que sus dedos tocaron no fue dinero en papel, sino la solidez fría y reconfortante de lingotes de plata pura, extraídos de una veta secreta que su esposo había descubierto y ocultado de la codicia de su propio hermano. Cada lingote era una prueba del sacrificio, del sudor y del ingenio de un hombre que prefirió morir antes que entregar su hallazgo a un ser tan ruin como don Ricardo. Esperanza tomó uno de los lingotes entre sus manos, sintiendo su peso real, un peso que representaba comida para sus hijos, educación, ropa limpia y, sobre todo, la posibilidad de recuperar su honor. Las lágrimas, esta vez no de dolor sino de una incredulidad sanadora, comenzaron a brotar de sus ojos, mojando la plata y las cartas que hablaban de un amor que ni la tumba podía silenciar. Se dejó caer de rodillas sobre la tierra, abrazando aquel tesoro contra su pecho, mientras un sollozo de alivio se le escapaba de la garganta. La revelación emocional fue tan fuerte que Esperanza tuvo que taparse la boca para no despertar a los niños con su risa histérica y su llanto desbordado que amenazaba con desbordar las paredes de madera. No solo era la riqueza material lo que la impactaba, sino el mensaje de confianza absoluta que su esposo había depositado en ella, sabiendo que su humildad y su fe la llevarían a encontrar el refugio. En las cartas, su marido le explicaba detalladamente que esas tarimas no eran solo para construir una casa, sino que eran el almacén móvil de la fortuna que les pertenecía legalmente por derecho de descubrimiento. El hombre había previsto la traición de Ricardo, describiendo en sus escritos la naturaleza rapaz de su hermano y dándole a Esperanza las instrucciones precisas para legalizar la mina en el momento adecuado. La viuda se sintió invencible, armada con la verdad y la justicia que emanaba de aquellos papeles amarillentos y del brillo de la plata. Sin embargo, tras el intenso choque inicial de la alegría, un miedo gélido comenzó a reptar por su espina dorsal al darse cuenta del peligro que ahora corría si alguien llegaba a sospechar de su descubrimiento. Miró las paredes de tarimas con ojos nuevos, comprendiendo que ahora habitaba dentro de un cofre del tesoro, que cualquiera en el pueblo mataría por poseer. La vulnerabilidad de su situación se hizo evidente. Estaba sola, con 3 niños pequeños, en un baldío desprotegido, rodeada de una fortuna que el villano Ricardo consideraba suya por derecho de sangre. Debía ser astuta, más astuta de lo que jamás había sido, ocultando su nueva realidad bajo la misma capa de miseria y resignación que había llevado hasta ese momento. El secreto de las tarimas debía permanecer enterrado en el silencio de su corazón hasta que tuviera la fuerza necesaria para enfrentar al monstruo que acechaba desde la gran hacienda. Esperanza guardó los lingotes nuevamente en el fondo falso, asegurando el panel de madera con un cuidado casi quirúrgico, para que nadie notara que la estructura había sido manipulada. Escondió las cartas y la llave dentro de su propio vestido, sintiendo el roce del papel contra su piel como una armadura sagrada que le daba el valor que necesitaba para sobrevivir al día siguiente. El sol empezaba a asomar por el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo sangre que parecía presagiar la batalla que se avecinaba entre la humildad protegida por el cielo y la avaricia desatada. Se lavó la cara con el agua fría que quedaba en el cubo, borrando cualquier rastro de lágrimas y emoción,
volviendo a ponerse la máscara de la lavandera cansada y derrotada ante los ojos del mundo. Sus manos ya no temblaban de miedo, sino de una determinación letal. Protegería el legado de su esposo con uñas y dientes, pasara lo que pasara. A medida que el pueblo despertaba y el ruido de la vida cotidiana comenzaba a llenar el aire, Esperanza salió del refugio para encender un pequeño fuego de leña y preparar el desayuno para sus hijos. Miraba hacia el camino de tierra, esperando en cualquier momento ver la nube de polvo que anunciara la llegada de la camioneta negra de don Ricardo, ese desgraciado que pronto descubriría que la justicia no siempre duerme. La tensión era palpable en su cuerpo, un arco tenso listo para disparar la flecha de la verdad cuando el momento fuera el indicado. Pero por ahora, el silencio era su mejor aliado. Sus hijos se despertaron con sonrisas, sintiéndose seguros en su casita de madera, sin saber que cada tabla que los rodeaba valía más que todas las propiedades de su tío juntas. Esperanza les dio un beso en la frente, con una ternura que ocultaba un juramento de hierro. Nunca más volverían a pasar hambre, ni a bajar la cabeza ante nadie. Los primeros días después del descubrimiento fueron una danza peligrosa entre la necesidad de supervivencia y la obligación de mantener una apariencia de miseria absoluta. Doña Esperanza, con el corazón martilleando contra sus costillas cada vez que alguien se acercaba al baldío, comenzó a notar que el silencio del pueblo se había vuelto denso y cargado de sospechas. En el mercado, cuando compró un poco más de leche y carne de la habitual con una moneda de plata que había logrado cambiar con cautela extrema en el pueblo vecino, sintió los ojos de las comadres clavados en su espalda como alfileres. Los rumores, esas serpientes invisibles que recorren los callejones de los pueblos pequeños, empezaron a susurrar que la viuda muerta de hambre ahora tenía dinero para lujos que no correspondían a su oficio de lavandera. Ella caminaba con la cabeza baja, apretando su bolsa contra el cuerpo, sintiendo que cada paso la alejaba de la seguridad del anonimato y la acercaba al ojo de la tormenta. La vigilancia no tardó en hacerse evidente, transformándose de simples miradas curiosas a una presencia física y opresora que rodeaba su refugio de tarimas al caer la tarde. Esperanza notaba hombres extraños merodeando por los linderos del baldío, sujetos con rostros curtidos y miradas gélidas que trabajaban para la hacienda de su cuñado, vigilando cada uno de sus movimientos desde las sombras de los árboles. El sentimiento de ser una presa acechada le robaba el sueño, haciéndola saltar ante el menor ruido de una rama seca rompiéndose o el ladrido lejano de un perro en la noche. Sabía que don Ricardo tenía oídos en todas partes y que cualquier cambio en su fortuna sería interpretado como una afrenta o, peor aún, como una oportunidad para arrebatarle lo que él consideraba suyo por derecho de sangre. El aire en el refugio se sentía cada vez más viciado, cargado con la electricidad de una amenaza que estaba a punto de materializarse en forma de violencia y soberbia. La inquietud en el pueblo creció cuando don Tacho fue visto entrando al refugio con una frecuencia que los espías de Ricardo consideraron alarmante y sospechosa. El viejo carpintero, con su sabiduría silenciosa, intentaba advertirle a Esperanza que el lobo ya había olido la sangre y que no tardaría en mostrar sus colmillos ante la puerta de madera. La gente en la plaza hablaba de tesoros enterrados y brujerías, alimentando una leyenda que solo servía para poner un blanco más grande sobre el pecho de la viuda y sus hijos indefensos. Esperanza sentía cómo la red se cerraba a su alrededor, una trampa tejida con la envidia de los vecinos y la ambición desmedida de un hombre que no conocía el significado de la palabra compasión. Cada vez que salía a colgar la ropa limpia, miraba hacia el camino principal, temiendo ver la polvareda que anunciara el fin de su precaria paz y el inicio de la guerra abierta. La llegada de la amenaza finalmente se concretó una tarde de sol plomizo, cuando el rugido de un motor potente rompió la calma del baldío como un trueno en un cielo despejado. La camioneta negra de don Ricardo apareció por el camino de tierra, avanzando con una lentitud amenazante que buscaba intimidar antes de que el primer hombre pusiera un pie en el suelo. El vehículo se detuvo levantando una nube de polvo gris
que cubrió el refugio de Tarimas, ensuciando la dignidad que Esperanza había intentado reconstruir con tanto esfuerzo y sudor. Doña Esperanza salió a recibirlo, colocando a sus hijos detrás de ella, sintiendo cómo sus manos temblaban, pero su mirada se mantenía firme como el acero templado de una mina. El hombre bajó del vehículo, luciendo un traje impecable que gritaba riqueza en medio de aquel desierto de carencias, con una sonrisa de desprecio que helaba la sangre de cualquiera que lo mirara a los ojos. Don Ricardo caminó hacia ella con esa seguridad arrogante del que se sabe dueño de las vidas y las tierras de todos los que lo rodean, haciendo que sus botas de piel resonaran sobre el suelo seco. Se detuvo a pocos metros de la entrada del refugio, mirando con asco las tablas de madera vieja y las rendijas por donde se asomaban los rostros aterrorizados de sus propios sobrinos. Sin mediar saludo, su voz gruesa y autoritaria exigió saber de dónde estaba sacando el dinero para comprar comida de primera clase y por qué el viejo Tacho pasaba tanto tiempo en esa pocilga de basura. Sus palabras eran latigazos cargados de una envidia que no podía ocultar, pues el solo pensamiento de que su hermano hubiera dejado algo de valor a esa mujer lo consumía por dentro. Ricardo no buscaba respuestas. Buscaba una confesión que le permitiera confiscar lo que fuera que Esperanza ocultaba en aquel rincón de miseria. El villano comenzó a rodear la construcción, golpeando las paredes de Tarimas con su bastón de plata, escuchando el sonido de la madera con la atención de un depredador que busca el punto débil de su presa. Cada golpe resonaba en el pecho de Esperanza como una puñalada, temiendo que el hombre, con su instinto de buitre, detectara el eco hueco de los lingotes ocultos en la base. Ricardo se detuvo frente a ella, con el rostro a pocos centímetros del suyo, dejando que el aroma de su tabaco caro inundara el espacio vital de la mujer humilde. Le dijo con un susurro venenoso que nadie en este pueblo prosperaba sin su permiso y que si encontraba un solo centavo que perteneciera a la herencia de la familia, ella terminaría en la cárcel y sus hijos en un orfanato estatal. La amenaza fue directa, brutal y sin matices, dejando claro que el poder del dinero no se detendría ante nada para saciar su codicia infinita. Pero antes de ver cómo ella enfrentó a este desgraciado y lo que hizo para defenderse, quiero pedirte algo muy importante. Si te gustan las historias de justicia verdadera, esas donde el bien siempre triunfa sobre el mal, por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún capítulo de estas historias que te tocan el alma. Créeme que lo que viene a continuación te va a dejar completamente impactado. Vamos a seguir con la historia. El ultimátum no se hizo esperar, cayendo sobre los hombros de Esperanza con el peso de una sentencia de muerte dictada por un juez sin entrañas ni moral. Ricardo le dio exactamente 3 días para desocupar el baldío y entregarle los papeles que él estaba seguro que su hermano le había dejado, alegando que el terreno ahora formaba parte de sus nuevos proyectos comerciales. Le advirtió que si al tercer día el refugio de Tarimas seguía en pie, enviaría a sus trabajadores con maquinaria pesada para demolerlo todo, con ellos adentro si era necesario. No había espacio para la negociación ni para las lágrimas. La mirada del villano era un muro de piedra que no permitía que ninguna súplica atravesara su superficie de hielo y soberbia. Esperanza sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero mantuvo la barbilla en alto, negándose a darle al desgraciado la satisfacción de verla suplicar de rodillas por su vida. Cuando la camioneta se alejó dejando nuevamente el ambiente cargado de humo y desesperación, Esperanza se desplomó contra la pared de madera, sintiendo que sus fuerzas la abandonaban finalmente. Sus hijos se acercaron a ella llorando, contagiados por el miedo visceral que emanaba de la figura de su tío, un hombre al que solo conocían por su crueldad y su indiferencia. La mujer los abrazó con una ferocidad maternal, jurando internamente que preferiría morir antes que permitir que ese miserable pusiera sus manos sobre el legado que su esposo había destinado para su futuro. El tiempo, que antes parecía eterno en su miseria, ahora se convertía en un enemigo implacable que corría hacia un desenlace que se antojaba inevitable y trágico. Debía pensar rápido,
pero su mente estaba nublada por el terror de perder lo único que le quedaba en este mundo, la esperanza de una vida digna para sus pequeños angelitos. Las primeras represalias comenzaron esa misma noche, como una muestra de lo que Ricardo era capaz de hacer para quebrar la voluntad de la viuda rebelde. Esperanza fue despertada por un ruido metálico y el olor penetrante del queroseno que alguien había derramado cerca de su pequeño depósito de agua y sus pocas herramientas de trabajo. Al salir, descubrió que uno de sus pocos animales, una pequeña gallina que le proporcionaba huevos para los niños, yacía muerta con el cuello torcido en la entrada del refugio. Era un mensaje claro, una advertencia sangrienta de que el villano no estaba blefando y que la violencia escalaría con cada hora que pasara sin que ella se rindiera. El miedo paralizante intentó apoderarse de sus miembros, pero la rabia, una rabia santa y pura, comenzó a arder en su pecho, como una brasa que se niega a apagarse a pesar de la tormenta. El acoso no se detuvo allí, pues al día siguiente el pozo de agua más cercano al baldío fue bloqueado con piedras y basura, obligando a Esperanza a caminar kilómetros bajo el sol abrasador para conseguir un poco de líquido para sus hijos. Cada persona que encontraba en el camino le retiraba la mirada, atemorizada por las represalias que Ricardo había prometido a cualquiera que se atreviera a ayudar a la loca de las tarimas. Se sentía como una paria en su propio pueblo, una extraña en la tierra que la vio nacer, todo por el pecado de querer proteger lo que legalmente le pertenecía por el amor de su esposo. El aislamiento era una tortura psicológica que buscaba hacerla sentir sola e indefensa, empujándola hacia los brazos de la rendición absoluta ante el poder del patrón. Sus pies sangraban por el camino de piedras, pero su espíritu se endurecía con cada paso, forjando una voluntad de hierro que el dinero no podría comprar. Incluso los niños sufrieron las consecuencias de la maldad del tío, siendo señalados en las calles y prohibiéndoles jugar con otros pequeños, bajo la amenaza de que sus padres perderían sus empleos en la hacienda. Esperanza veía la tristeza en los ojos de sus hijos, una madurez forzada que ningún niño debería experimentar, y sentía que el alma se le partía en 1000 pedazos de dolor y amargura. La soledad era total, una oscuridad que parecía tragarse cualquier rastro de luz o esperanza que quedara en aquel valle de lágrimas y sombras. Se preguntaba si realmente valía la pena luchar contra un gigante tan poderoso, si no sería mejor entregar la plata y huir a otro lugar donde la sombra de Ricardo no pudiera alcanzarlos. Pero al mirar las tarimas recordaba la voz de su esposo y la fe de don Tacho, y sabía que retroceder no era una opción para una mujer que llevaba la dignidad como bandera. Al llegar la segunda noche, el ambiente en el refugio era de una tensión insoportable, con Esperanza vigilando la puerta, con el martillo en la mano y los oídos atentos a cualquier susurro del viento. El hambre volvía a rondar, pues el miedo le impedía salir a comprar comida, temiendo que si dejaba el refugio solo por un momento, al volver solo encontraría cenizas y escombros. El villano había logrado su objetivo de convertir su hogar en una cárcel de miedo, donde cada crujido de la madera parecía el anuncio de un asalto final, que terminaría con todo. Esperanza rezaba frente a la Virgencita, con una desesperación que le quemaba la garganta, pidiendo un milagro que no parecía llegar en medio de tanta oscuridad y maldad desatada. Sentía que el abismo la llamaba, que el final de sus fuerzas estaba cerca, y que el tercer día marcaría el fin de su existencia tal como la conocía. La llegada de la última noche, antes de que expirara el plazo de don Ricardo, trajo consigo un silencio sepulcral que parecía pesar más que las mismas tarimas de madera. Doña Esperanza se encontraba en el centro de su pequeño refugio, rodeada por la oscuridad que solo era interrumpida por el débil parpadeo de una vela a punto de extinguirse. Se sentía completamente acorralada, con el alma asfixiada por un miedo que ya no era solo por ella, sino por el destino de sus 3 pequeños que dormían amontonados sobre el suelo de tierra. La impotencia era un nudo amargo en su garganta que no la dejaba respirar, mientras imaginaba las máquinas de su cuñado derribando las paredes que con tanto amor y sacrificio había levantado. Era el fondo del pozo emocional, ese lugar donde la fe se siente como una cuerda desgastada
que amenaza con romperse bajo el peso de una realidad cruel e injusta. El miedo por sus hijos la paralizaba de una manera que nunca antes había experimentado, una angustia visceral que le hacía temblar las rodillas y le helaba la sangre en las venas. Miraba sus rostros inocentes y sentía una culpa desgarradora por no poder ofrecerles más que un techo de madera vieja y una vida de persecución y hambre constante. Consideró seriamente, por un momento de debilidad absoluta, ir a la hacienda de Ricardo al amanecer, entregarle la plata oculta y suplicar de rodillas que los dejara vivir en paz en cualquier rincón olvidado. El pensamiento de rendirse era como un veneno seductor que prometía el fin de la lucha, pero sabía en lo más profundo de su ser que aquel desgraciado no se detendría hasta verlos completamente destruidos. La noche oscura de su alma se extendía ante ella, un desierto de dudas donde cada sombra parecía un demonio burlándose de su pobreza y de su soledad. Las oraciones desesperadas que Esperanza lanzaba al cielo parecían chocar contra un techo de hierro, regresando a ella como ecos vacíos en medio de la penumbra del baldío. Se sentía abandonada por Dios y por los hombres, una náufraga en un mar de ambición donde los grandes tiburones, como su cuñado, siempre ganaban la partida a los peces pequeños. El insomnio era una tortura adicional. Cada minuto que pasaba era un paso más hacia el abismo que se abriría con la primera luz del alba del tercer día. Sus ojos, inyectados en sangre por el llanto contenido y la falta de descanso, buscaban alguna señal, algún milagro que le indicara el camino a seguir, pero solo encontraba el crujido de la madera vieja. La fragilidad de su existencia era total, y por primera vez en su vida, Esperanza sintió que la esperanza era un lujo que ya no podía permitirse entre aquellas cuatro paredes. La escalada de violencia de don Ricardo no se hizo esperar, manifestándose con una crueldad que buscaba romper cualquier rastro de resistencia que quedara en el corazón de la viuda. En medio de la madrugada, un estruendo violento contra una de las tarimas exteriores la hizo saltar del suelo, con el corazón queriendo salírsele por la boca del susto. Al asomarse por una rendija, vio las sombras de los secuaces del villano retirarse, dejando tras de sí una botella con combustible que por poco incendia la estructura si no fuera por la humedad de la madera. El mensaje era claro: no habría piedad, y la destrucción de su hogar sería total si no entregaba lo que ellos sospechaban que escondía. El terror de morir calcinados junto a sus hijos la hizo abrazar a los pequeños con una fuerza desesperada, mientras el olor a gasolina inundaba el aire del refugio. El sabotaje mayor ocurrió poco antes del amanecer, cuando un grupo de hombres a caballo comenzó a galopar alrededor del baldío, lanzando gritos y amenazas que helaban el alma de los niños. Los caballos levantaban nubes de polvo y golpeaban la tierra con una fuerza rítmica que recordaba al paso de una sentencia de muerte, acercándose inexorablemente. Esperanza escuchó cómo bloqueaban con troncos pesados el único acceso transitable del camino, dejando el refugio completamente aislado de cualquier posible ayuda externa que pudiera llegar del pueblo. El villano estaba preparando el escenario para una ejecución pública de su voluntad, asegurándose de que nadie pudiera interferir en la demolición de la vida de Esperanza. La violencia psicológica era tan intensa como la física, buscando quebrar la cordura de una mujer que ya no tenía lágrimas suficientes para llorar su propia tragedia y el desamparo de su familia. En medio de aquel caos de amenazas y oscuridad, Esperanza sintió una necesidad imperiosa de buscar refugio en lo espiritual, arrastrándose hacia el pequeño rincón donde guardaba la estatuilla de la Virgencita. Se arrodilló sobre las piedras frías, con las manos entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, y comenzó a rezar con una voz que era apenas un susurro quebrado. Cerró los ojos con fuerza, y por un instante el ruido de los caballos y las amenazas de afuera parecieron desvanecerse en un silencio místico y profundo. En ese vacío absoluto sintió una calidez repentina que emanaba de la madera de las tarimas, un sentimiento de que no estaba sola, de que el espíritu de su esposo estaba allí, protegiéndolos. Fue una experiencia mística, una certeza inexplicable de que la justicia divina tenía una última carta que jugar
antes de que el sol terminara de salir por el horizonte. Con la mano temblorosa, Esperanza alcanzó la foto vieja de su esposo que descansaba en la repisa de madera, mirándola con una intensidad que buscaba respuestas en los ojos del hombre que ya no estaba. La imagen, desgastada por el tiempo y la humedad, parecía observarla con una serenidad que contrastaba con su propio estado de pánico y desesperación absoluta. Al mover la foto, notó que el papel que la protegía por detrás estaba ligeramente abultado, algo que no había percibido durante la limpieza apresurada de los días anteriores. Con el corazón acelerado, desprendió con cuidado la capa de cartón podrido, revelando un segundo documento oculto, una hoja de papel de oficio doblada con una precisión casi matemática. El aroma a papel viejo y a la tinta del despacho de la mina inundó sus sentidos, dándole una descarga de adrenalina que le devolvió la fuerza a sus miembros agotados por el miedo. El documento era una declaración jurada, firmada y sellada por el antiguo dueño de la mina y un notario de la capital que Esperanza nunca había visto antes en su vida. En el texto se detallaba que la veta descubierta por su esposo le otorgaba la propiedad legal no solo de los minerales, sino de todo el terreno circundante, incluyendo el baldío donde ahora se levantaba el refugio. Su esposo había sido previsor, registrando el hallazgo a nombre de Esperanza y sus hijos, ocultando el documento original detrás de su foto de bodas para que el ambicioso Ricardo nunca pudiera encontrarlo. La viuda leyó las palabras con avidez, sintiendo cómo cada línea era un escudo contra la injusticia y una espada de fuego contra la soberbia de su cuñado. Ya no era solo una mujer con un puñado de lingotes, era la legítima dueña de un imperio que el villano estaba intentando robar mediante el miedo. Pero la sorpresa no terminaba ahí, pues dentro del mismo sobre encontró una pequeña grabación de audio en un dispositivo antiguo, un aparato que su esposo usaba para dictar sus informes mineros. Con dedos torpes, Esperanza logró encender el dispositivo, escuchando la voz profunda y serena de su marido que resonaba en la quietud del refugio de Tarimas. En la grabación, el hombre describía detalladamente los planes criminales que su hermano Ricardo ya estaba tramando en aquel entonces para apoderarse de la mina mediante el fraude y la violencia. Era una prueba irrefutable, un testimonio desde el más allá que señalaba al villano como el miserable que realmente era, despojándolo de cualquier máscara de respetabilidad ante la ley. Esperanza sintió que una fuerza nueva, una rabia santa y poderosa, sustituía al miedo que la había tenido paralizada durante tantas horas de angustia nocturna. La búsqueda de justicia la llevó a recordar las palabras de don Tacho sobre una testigo inesperada, una mujer que Ricardo había despreciado y humillado años atrás, la antigua secretaria de la Hacienda. Esperanza comprendió que esa mujer poseía los registros contables que probaban cómo Ricardo había desviado fondos y falsificado firmas para quedarse con las tierras de los campesinos humildes del valle. El rompecabezas de la redención estaba finalmente completo, y la viuda tenía en sus manos el arma secreta que haría caer al gigante de su pedestal de oro y mentiras. Ya no pensaba en huir ni en rendirse. Ahora el pensamiento que dominaba su mente era la confrontación, la exposición de la verdad ante todo el pueblo que los había observado sufrir en silencio. El sol empezaba a teñir el cielo de naranja, anunciando el fin del plazo de 3 días. Pero Esperanza ya no era la víctima sagrada que se entregaba al sacrificio. Con una determinación de hierro, comenzó a preparar a sus hijos para lo que vendría, vistiéndolos con sus ropas remendadas, pero con una dignidad que brillaba en sus pequeños rostros. Guardó los documentos y la grabación dentro de su vestido, asegurándolos contra su pecho como si fueran reliquias sagradas de una guerra que estaba a punto de estallar. Miró hacia afuera y vio que las máquinas pesadas de Ricardo ya se asomaban por la entrada del camino, levantando una nube de polvo que oscurecía el sol de la mañana. El estruendo de los motores era un desafío directo a su existencia, pero ella se mantuvo firme, parada en el umbral de su puerta de Tarimas con la mirada fija en el horizonte. Ya no era la lavandera asustada, era la guardiana de un legado de amor y justicia que ninguna máquina del mundo podría derribar. El rugido de las excavadoras y los motores diésel de los tractores de don Ricardo rompió el silencio del alba
como una jauría de bestias metálicas hambrientas de destrucción. La camioneta negra blindada encabezaba la procesión de odio, deteniéndose justo en el límite del baldío y levantando una polvareda asfixiante que cubrió la humilde entrada de la construcción de madera. Detrás de ella, una docena de capangas con rostros curtidos por el sol y miradas de acero rodeaban el lugar, acompañados por un abogado de ciudad que sostenía carpetas llenas de papeles con sellos que simulaban una legalidad comprada con sobornos. La tensión era un hilo de acero tensado al máximo, una atmósfera cargada de violencia inminente, donde el aire parecía quemar los pulmones de quienes presenciaban aquel despliegue de poder desmedido. Doña Esperanza no se movió de su posición en el umbral, con los pies descalzos sobre la tierra fría, pero el espíritu calzado con una armadura de dignidad que nadie en ese pueblo le conocía. Don Ricardo bajó del vehículo con la parsimonia de un verdugo que disfruta cada paso hacia el patíbulo, luciendo un sombrero de fieltro caro y una sonrisa de triunfo absoluto grabada en su rostro de piedra. Caminó hacia Esperanza, haciendo crujir la grava bajo sus botas de piel, deteniéndose a una distancia que consideraba segura para soltar su veneno sin contaminar su traje de seda. Con una voz que rebosaba de una satisfacción maligna, le ordenó que se quitara del medio de inmediato, si no quería que sus hijos presenciaran cómo la madera podrida los aplastaba como a ratas. La confrontación verbal comenzó con una calma que helaba la sangre, con el villano escupiendo amenazas legales, mientras su abogado intentaba intimidar a Esperanza con prepotencia burocrática. La viuda escuchó cada insulto sin parpadear, dejando que el hombre se vaciara en su propia soberbia, permitiendo que su arrogancia creciera hasta que ya no hubo más espacio para las mentiras. Cuando el silencio finalmente cayó sobre el baldío, Esperanza dio un paso al frente y sacó del pecho de su vestido el documento original y el dispositivo de grabación, mostrándolos a la luz del sol como reliquias sagradas. Le dijo a Ricardo que el tiempo de sus mentiras se había terminado y presionó el botón de reproducción del audio. La voz del difunto esposo comenzó a llenar el aire, denunciando cada uno de los crímenes que Ricardo había ejecutado. En ese preciso momento, varios vehículos de la policía estatal aparecieron escoltando a la antigua secretaria de la Hacienda, quien cargaba los libros contables originales. El escenario de la demolición se transformó en un tribunal público al aire libre, donde el acusado era el hombre más poderoso de la región y la fiscal era una viuda pobre. Ricardo intentó dar la orden de destruir el refugio, pero sus capangas se negaron a encender las máquinas, bajándose de los tractores en un acto de rebelión silenciosa. Cuando las esposas metálicas se cerraron sobre las muñecas de don Ricardo, el sonido del acero chocando fue la música más dulce que Esperanza había escuchado en toda su vida. El hombre fue arrastrado hacia la patrulla, mientras el pueblo le lanzaba gritos de desprecio, recordando cada injusticia cometida. Esperanza se acercó a las tarimas de su refugio y las acarició con ternura infinita, sabiendo que cada veta de esa madera había cumplido su propósito sagrado de proteger el secreto de su familia. Los niños corrieron a abrazarla, riendo por primera vez con una alegría que no tenía sombras. Don Tacho se acercó a ella y simplemente le puso la mano en el hombro en señal de respeto. La justicia divina había llegado de la mano de la humildad, demostrando que no hay poder humano capaz de derrotar a un corazón puro, armado con la verdad y la fe inquebrantable. El destino de don Ricardo quedó sellado entre los muros fríos de una celda de alta seguridad, despojado de cada centavo acumulado mediante el engaño. Ahora vestía el uniforme gris de la prisión, compartiendo el espacio con aquellos que antes utilizaba para sus sucios trabajos, mientras la amargura le carcomía las entrañas. La prosperidad llegó a la vida de doña Esperanza como una bendición suave que transformó su realidad sin corromper la esencia de su alma bondadosa. Aunque ahora era dueña de la hacienda y de las vetas de plata, decidió que su riqueza serviría para sanar las heridas de una comunidad que había sufrido bajo la sombra de la avaricia. Sus hijos crecieron educándose en las mejores escuelas, pero regresando cada tarde al hogar, donde su madre les enseñaba que el valor de una persona
reside en la dignidad con la que camina por la tierra. Esperanza utilizó gran parte de la herencia para construir una escuela de artes y oficios justo en el lugar donde antes se encontraba el baldío de su desesperación, nombrándola en honor a su difunto esposo. También fundó un refugio para viudas y huérfanos, asegurándose de que nadie más tuviera que pasar por la humillación de verse arrojado a la calle por la codicia de parientes sin escrúpulos. La pared original de tarimas fue integrada como el corazón de su nueva casa, protegida por un cristal para no olvidar nunca la lección de humildad que la madera le había enseñado. Don Tacho pasó sus últimos años rodeado del respeto y el cariño de una generación que aprendió que los secretos más grandes a veces se esconden en lo que el mundo desprecia. El pueblo entero dejó atrás el polvo del miedo para convertirse en un oasis de cooperación donde la voz de los humildes finalmente tenía peso. La historia de Esperanza es un recordatorio de que ningún acto de maldad queda impune ante los ojos del Creador, y que la fe puede mover incluso las montañas de piedra más pesadas de la injusticia. Las tarimas de 1909. Nuestra vida, esas situaciones que parecen basura o cargas pesadas, pueden contener dentro de sí la llave de nuestra propia salvación. Ella triunfó, porque su lucha no era solo por el dinero, sino por la verdad y por el derecho sagrado de sus hijos a tener un nombre limpio. Hoy, doña Esperanza se sienta en su porche al atardecer, viendo a sus nietos jugar en el jardín que antes fue un baldío de lágrimas, con el rostro en paz. Ella sabía que el cielo nunca abandona a quien lucha con dignidad y que al final la justicia divina es un río que siempre encuentra su camino hacia el mar. Si esta historia te tocó el corazón y crees en lo más profundo de tu alma que el bien siempre triunfa sobre el mal, te pido que compartas este video con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza. Déjanos aquí abajo en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta historia y si conoces algún caso similar de justicia inesperada. No olvides suscribirte al canal, porque aquí siempre traemos historias reales donde la justicia, aunque a veces tarde, siempre llega de formas que no podemos imaginar. Que Dios te bendiga, que proteja siempre a tu familia de toda envidia, y nos vemos en la próxima historia donde la verdad siempre saldrá a la luz.